Tres tiroteos, 3 asesinatos a sangre fría, 3 emboscadas de peligrosos delincuentes contra la policía de Estados Unidos. En las calles de Norteamérica se libra una guerra entre uniformados y criminales. Y en esta nueva entrega de Militarmente vamos a mostrarte sus episodios más violentos. 3 casos impactantes tanto por su brutalidad como por sus sangrientas consecuencias. Prepárate y colócate el chaleco antibalas, porque las cosas se van a poner extremadamente peligrosas. Comencemos. Ponerle el pecho a las balas. 6 de febrero de 2025. Lexington, condado de Illinois. Son las 9:30 de una mañana gris que se rehúsa a permitir el paso de los rayos del sol. Pese al clima deprimente, lo que se vive en las calles es la calma cotidiana que caracteriza a esta región. Sin embargo, un llamado radial a la oficina de policía cambió todo, marcando a fuego aquella jornada como una de las más oscuras en la historia de la ciudad. Los uniformados recibieron la alerta de que un vehículo reportado robado en Texas había sido visto en la autopista interestatal 74, la cual atraviesa el corazón del condado Champaign. Al volante estaba Ryan Aaron Stanley Hurst, un joven de 18 años oriundo de Arkansas. Luego de seguirlo de cerca como cazadores sigilosos durante casi una hora, los uniformados notaron que el sospechoso se dirigía hacia una estación de servicio. Eran las 10:30 cuando los patrulleros se detuvieron. Los oficiales sabían que detener a Stanley Hurst no iba a ser sencillo. Sin miedo, pero sin subestimar la situación, tomaron sus pistolas 9 milímetros y se dispusieron a detener al criminal. Your hands. Lay down, on the ground now. Done. Stay right there. Keep your hands where they're at. Come secure this guy. Hey, get this guy right here. De repente, el operativo de captura se transforma en una lucha por la supervivencia. Ryan Aaron Stanley Hurst no solo se resistió a ser arrestado, sino que respondió a las órdenes policiales con una ráfaga de disparos que surcaron como aves de plomo a escasos centímetros de los uniformados. Por obra de la suerte, ninguno de los oficiales resultó herido en esos primeros y sorpresivos momentos de violencia, en los cuales el elemento sorpresa estaba del lado del criminal. Sin embargo, esa balacera era apenas el comienzo de un largo combate en plena estación de servicio. El parabrisas del vehículo robado por Stanley Hurst quedó completamente destrozado por el despliegue policial. De inmediato, 4 policías que participaban del operativo rodearon a su presa, la cual se escondió en el interior del automóvil, agazapada, pero con las garras listas para emprender un nuevo ataque. Los oficiales tenían bien en claro que pese a haber logrado que el atacante se replegara al interior del carro, el joven aún tenía una pistola en su poder, y eso significaba peligro mortal.
Además, había comprobado en carne propia que el delincuente estaba dispuesto a absolutamente todo con tal de escapar de la justicia. You see anything? Is he moving at all? His eyes are open. I'm not shots fired. Hey, get your hands out of the car! Le ordenaron a los gritos que levantara las manos y se entregara. Esa era la única manera de ponerle punto final a la violencia. Ya suficiente sangre se había derramado. Es que durante el intento de emboscar a los oficiales, el joven recibió impactos de bala en su cuerpo y de seguro las heridas no tardarían demasiado en hacer su efecto. Sin embargo, los uniformados no podían correr ningún riesgo. Tenían que estar seguros de que era momento de avanzar y subyugar a la amenaza. Suspect's still in the back seat of the vehicle. We can't see the gun. He is speaking with us, saying his arm's broke. Somebody's hands up in the air? No. On his lap. It's on his lap? In the air! Get your hands up! I've got his face, that's it. Pese a las advertencias, Stanley Hurst parecía decidido a continuar atrincherado en ese pequeño búnker sobre ruedas. Esporádicamente respondía a las indicaciones de los policías, pero no daba señales de bajar la guardia o entregar su arma de fuego para ser arrestado pacíficamente. Solo emitía sonidos de dolor y algunos gritos desafiantes que buscaban inútilmente amedrentar a los oficiales. Luego de varios minutos de negociaciones y argumentos cruzados, el dolor físico terminó por socavar la voluntad del delincuente, quien le indicó al grupo de efectivos que estaba dispuesto a deponer su pistola 9 milímetros si le aseguraban que saldría con vida de ese aprieto. Es que este tipo de situaciones son realmente delicadas. Cualquier movimiento en falso puede desencadenar el desastre. Una orden desacatada puede ser tomada como un intento de agresión. Los nervios están al límite. Las emociones dominan los músculos. La adrenalina corre profusamente, alterando los sentidos. Let's go. We need to see your hands. You need to get your hands up. It's on the ground? Yeah. It's on the ground. Yes. It's on the ground. Yes. Do not move. Do not. You can see his right hand. Do what? You can see his right hand when he goes to the ground. Do not move. Do not move or you will get shot. You will get shot. My hand's empty. My hand's empty. Do it. Go. Finalmente, luego de media hora de conversaciones y gritos, el joven se entregó. Los servidores públicos lo redujeron de inmediato y procedieron a esposarlo para evitar que intentara una última gracia mortal. Stanley Hurst gritaba de dolor y desesperación. Era evidente que algunos de los balazos habían impactado en su cuerpo. Sin embargo, antes de llevarlo al hospital, los oficiales debían asegurarse de que el delincuente no tuviera otro armamento o un objeto peligroso oculto entre sus prendas. Lo increíble es que al registrarlo, lo que encontraron no fue ni un cuchillo ni una pistola, sino algo mucho más llamativo. There's a bullet right there. It fell out of his shirt. I stopped the fucking bullet. You need gloves? Yeah. Here. Let me go get my Shot at? I can't tell. I mean, a bullet. A bullet fell. Blood anywhere? Maybe it worked. There's a little bit back here. Stanley Hurst fue trasladado de emergencia al hospital local y allí se recuperó de las heridas recibidas. Afortunadamente, ningún uniformado fue herido durante este operativo que incluyó un terrible ataque sorpresa. En cuanto al delincuente, se sabe que enfrentará cargos gravísimos por triple intento de homicidio, pero aún no hay noticias sobre su proceso judicial.
Si bien la agresión de este joven de 18 años fue especialmente impactante, no es un caso aislado, sino más bien parte de un gran fenómeno de brutalidad urbana contra los efectivos. El siguiente caso tiene elementos de engaño y tragedia realmente dolorosos. El asesino silencioso. 30 de mayo de 2024. Ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota. En horas de la tarde, el sol empezaba a caer sobre el vecindario de Whittier cuando una llamada al 911 rompió la calma usual de esa comunidad. Es que al sur de esa zona se escucharon disparos que retumbaron con furia, asustando a todos los vecinos. Ese no era un sonido frecuente. Nadie allí estaba acostumbrado a esa violencia. Es por eso que de inmediato una patrulla fue enviada a corroborar qué ocurría. El encargado de liderar ese operativo era Jamal Mitchell, padre de 3 hijos y oficial en ascenso en la fuerza. En aquella jornada se encontraba trabajando horas extra ya que pretendía hacer arreglos en su hogar, además de tener una buena imagen entre sus superiores para mejorar su carrera. Lo que Mitchell no sabía es que en esa tarde de mayo iba a cruzar caminos con un asesino despiadado. Hey! Stop! Who shot you? Who shot you? Are there victims inside? Quien afirmaba ser una víctima era en realidad el enfermizo victimario que estaba aterrorizando al vecindario. Aprovechándose de la bondad y confianza del oficial, Mustafa Mohamed, nombre del agresor, lo acribilló a sangre fría y a corta distancia. El material de la cámara corporal de Mitchell culmina justo en ese instante, ya que las leyes de Estados Unidos evitan que se difundan esas grabaciones debido a su potencial morboso. El ataque al uniformado y los constantes llamados al 911 impulsaron el arribo de mayor cantidad de personal. Esta vez los compañeros de Mitchell no iban a cometer el mismo error y acudieron a la zona equipados para la guerra con el asesino de policías. Where? Where's the guy shooting? What's up? Give me the head. What's up? What? Stop here. Come here. Down, down, back and left. Yeah, go. Back here. Go. Hey, what's up? What's up? You go? Multiple shots being fired. Still shooting mid-blocker. Still shooting mid-blocker. De repente, el vecindario Whittier se transformó en un campo de guerra con estruendos de balas retumbando en el aire. Los oficiales equipados con rifle tipo AR-15 tomaron las calles para rodear a Mustafa Mohamed, un hombre de 35 años con un largo historial de violencia. No era una persona con la que se pudiera negociar, era un asesino a sangre fría que solo buscaba desatar caos y muerte en las calles de Estados Unidos. Si los servidores públicos querían ponerle punto final a esa pesadilla, tenían que actuar de inmediato y anular la amenaza antes de que pudiera arrebatarles la vida a más personas inocentes. We have information on about their dogs. 10 shots still being fired. 191, you want no. That's me. Come on. We're good. Up the radio. You're still moving. Blue vehicle. Suspects a black male wearing a white shirt, black hoodie, jean cutoff shirt, and brown shoes. 2115 Blaisdell information coming from. He's down! La potencia de los rifles AR-15 resulta impactante,
pero más aún ver esas piezas de uso militar siendo disparadas en zonas residenciales. Los efectivos se movieron con destreza a través de las calles, cubriéndose con vehículos detenidos y con muros que les permitían esquivar los potenciales disparos de Mostafa Mohamed. Fueron instantes de terror, pero los policías tenían bien en claro que no solo tenían que vengar el cruel ataque a su compañero, sino también salvaguardar la vida de los vecinos. En estos momentos límite, un efectivo no debe priorizar su bienestar, sino ponerle fin al caos sin importar el precio que tenga que pagar para lograrlo. Multiple shots fired! Multiple shots fired! Where is it? Multiple shots. Don't be fair. Calm down! There's a calm down! Middle of the street! Do we have any location of the officer? Middle of the street, a block north. Where is he? La desesperación es palpable en la voz de este oficial. Es que más allá de escuchar con claridad los balazos y ver el resultado de su locura, no podía divisar con claridad dónde se ocultaba Mostafa Mohamed. Como una alimaña agresiva, el tirador trataba de escabullirse entre vehículos estacionados para ponerse a tiro y eliminar a otro uniformado. Sin embargo, pronto comprendió que estaba siendo rodeado y que a cada segundo una marea azul crecía furiosa, con el único objetivo de arrestarlo o abatirlo de un disparo en la cabeza. Every officer coming to the scene, come from the south, don't come north. Yeah, move. We're going up. We're going up. So, what do you hear? Take this. Finalmente, luego de un operativo masivo que involucró a una docena de elementos de policía equipados con rifles de asalto, la fuerza de Minneapolis fue capaz de ponerle punto final al caos desatado por el tirador. Junto al automóvil, el agresor se encontraba recostado en el piso, con heridas evidentes en su cuerpo y el arma homicida a pocos centímetros. We need handcuffs on him! That's it, I'm an officer, dog. Tell us. Well, can you out? You're in pressure. You don't know. We don't know. You got it, the gun. Hey, get down. Get down. He's right here. He's right here. They went down. Let's go. Let's the only shooter we got so far. It's the only shooter we got. For that, we have to put the best guard down. Hey, Fitz, don't grab my shooter. Hold it. I got you. A los pocos minutos, el delincuente falleció por las heridas recibidas durante el enfrentamiento con la ley. El resultado final de este tiroteo fue increíble. 2 cadáveres y varios transeúntes heridos. Casi 40 casquillos de disparos cubrían las veredas y las calles del vecindario. Manchas de sangre decoraban el piso como recordatorio de los instantes de terror vividos en esa tarde de mayo de 2024, cuando la locura se apoderó de Minnesota. Pero tal vez la mayor herida de todas fue la muerte del oficial Jamal Mitchell, un padre devoto, un esposo amado y un compañero muy querido en toda la fuerza. En la ciudad se celebraron varios homenajes a su memoria e incluso se realizaron reportajes especiales para abordar la problemática de los ataques de este tipo contra uniformados. Más aún cuando los responsables son criminales buscados con una larga trayectoria de delitos graves. He was convicted of burglary in Hennepin County in 2007. Court records say that Mohammed and 3 others broke into a woman's home when she was away. Then when she returned, they pushed her down to the ground and ran. While still on probation, he was convicted of burglary again in 2008, this time at an auto parts store. El trauma vivido por la muerte de su compañero es algo que aún atormenta a los oficiales de Minnesota. La sombra de Jamal Mitchell es una que no se irá pronto, y su tragedia pone de relieve una pregunta tan simple como dolorosa. ¿Cómo es posible que un delincuente como Mohamed tuviera acceso a armas de fuego?
En esa incógnita se encuentra la clave para reducir la violencia callejera en Estados Unidos. La emboscada hogareña. 10 de mayo de 2021. San Luis Obispo, Estado de California. En esa jornada primaveral, un equipo de detectives liderado por Luca Benedetti y Steve Orozco marchaban rumbo a un operativo que en los papeles se presentaba sencillo: una orden de registro por robo de propiedad en un apartamento ubicado en Camellia Court. La misión transcurrió en horas de la tarde. A medida que los agentes se aproximaban a destino, el sol se ocultaba lentamente en el horizonte, como si quisiera tomar resguardo del desastre que estaba a punto de ocurrir en esa tranquila comunidad. Es que ninguno de los detectives sabía que dentro del domicilio a registrar los esperaba una bestia de nombre Edward Giron, un delincuente de carrera que en esa jornada se encontraba totalmente enloquecido y sediento de sangre. Police Department, search warrant, open the door, we're gonna force entry. Giron? Edward, Giron. Edward, open the door. Edward, it's the police department, open the door. Edward, come out here. Inicialmente los agentes trataron de lidiar con calma, tratando de convencer al criminal de abrir la puerta y entregarse sin oponer resistencia, pero eso no figuraba en los planes del delincuente. No era un ladrón cualquiera, era un auténtico psicópata. Inestabilidad mental, agresiones y 14 encuentros previos con la policía eran parte de su historial. Es por eso que su casa era una fortaleza y él estaba armado con 6 armas ilegales esperando el momento para atacar. Shots fired, shots fired. He's got a gun, he's shooting at us. All units, all units. Giron sorprendió por completo a los oficiales abriendo fuego en el preciso instante en que el agente Benedetti cruzaba la puerta. El delincuente no tuvo ningún tipo de reparo al emplear toda la potencia destructiva de una escopeta calibre 12. A corta distancia, una plataforma como esa es absolutamente devastadora. No existe blindaje corporal capaz de contener los cartuchos y su efecto en el cuerpo. Luca Benedetti murió prácticamente al instante, de forma cruel y en manos de un sádico asesino, pero la pesadilla apenas estaba comenzando. El resto de los presentes tenía que lidiar con la amenaza y evitar que cobrara más vidas inocentes. Para ello era necesario dejar de lado las pequeñas pistolas 9 milímetros y adoptar herramientas a la altura de la situación. En ese caso, nuevamente hicieron su aparición los rifles de asalto AR-15, el principal aliado de las fuerzas policiales a la hora de enfrentarse a criminales armados con piezas de grueso calibre. La respiración agitada. El sol californiano entregando sus últimos destellos para iluminar esa escena de violencia extrema.
En pocos minutos el barrio fue cooptado por gritos, balaceras y muerte. Los vecinos en sus hogares se arrojaron al suelo y se cubrieron con sus muebles para evitar ser alcanzados por un cartucho perdido. Los policías no tenían el beneficio de huir para salvaguardar su vida. Tenían la obligación de permanecer allí y enfrentar de manera directa al hombre que había masacrado a su compañero y que amenazaba con cargarse más uniformados. En ese contexto de desesperación, uno de los agentes tomó la iniciativa y en un increíble movimiento logró ponerse cara a cara con Edward Giron. I think so. He came out, he pointed his gun at me. I'm happy ahead now. 4223. Respond. Luego de varios minutos de confrontación se escuchó un disparo final. No fue efectuado por ninguno de los agentes en el lugar, sino por el propio agresor. Al verse gravemente herido y rodeado por la policía de California, Edward Giron decidió tomar una de sus escopetas, colocarla debajo de su mentón y jalar del gatillo, pintando las paredes de su apartamento de rojo. Ese fue el grotesco punto final a esa tarde de pesadilla, que dejó como saldo trágico al oficial Luca Benedetti, quien apenas tuvo oportunidad de reaccionar ante la agresión de su asesino. En las horas posteriores se pudo ver a varios uniformados romper en llanto, consolándose unos a otros luego de la traumática experiencia. En suelo californiano, las banderas ondearon a media asta en honor al detective que cayó atrapado en una trampa mortal. En Estados Unidos, la capacidad de fuego con la que cuentan algunos criminales ha desatado una epidemia de ataques armados contra la autoridad. Hoy hemos visto solo 3 casos, pero existen muchos más que reflejan una realidad oscura, pero que amerita tomar acciones concretas. ¿Qué se puede hacer para proteger a quienes nos protegen? La respuesta no es sencilla, pero la valentía de estos oficiales nos inspira a buscarla. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustan estas entregas cargadas de violencia, te invitamos a seguir el canal y activar las notificaciones. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.